En nuestro escrito semanal para las dos orillas estamos relatando lo sombrío del panorama que tenemos enfrente en vísperas de elecciones regionales para finales de este próximo mes de octubre. La situación del país es en ese punto calamitosa. La verdad hay que decirla y hay que enfrentarla. Uno se tiene que ver con la realidad para poderla dominar. Los últimos acontecimientos son los últimos, igualmente dolorosos que en los penúltimos y que los antepenúltimos. El asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez nos partió el corazón. La volvieron pedazos junto a 5 de sus acompañantes, entre ellos su mamá y su jefe de campaña. Eso en Suárez, Cauca. En norte de Santander las cosas están terribles. Ecopetrol no ha podido volver a operar en Tibú, en las instalaciones petroleras que tiene en esa región, y ahora sabemos que el río Tibú está altamente contaminado y que una mancha de estos hidrocarburos corre con destino a los ríos y al río Magdalena, donde finalmente caería si es que esto no se puede contener. Y no se puede contener porque los bandidos no dejan. En el departamento de Antioquia tenemos el crimen del candidato a la alcaldía de Toledo, en el norte de Antioquia, un crimen atroz. En el departamento del Chocó sigue la ausencia del candidato por el Partido Liberal a la alcaldía del Alto Baudó, con 12 de los suyos. Se los tragó la tierra, los devoró la selva, diríamos, recordando las palabras con que termina La vorágine de José Eustacio Rivera. Aquí a la gente se la traga la tierra, como al empresario caleño que salió a pasear con sus amigos en bicicleta y no volvió, porque salieron unos bandidos armados con armas largas, claro, hay que decirlo, intimidaron a sus compañeros y a él se lo llevaron, y no se sabe absolutamente nada de su paradero. La situación del país es catastrófica. En Antioquia, no sé si ya lo dijimos y si lo dijimos valga repetirlo, 3 líderes han sido asesinados en las últimas horas, unos en Santa Fe de Antioquia, otros aquí y allá, en todas partes. Y esto es lo que está pasando en Nariño, de lo que no se volvió a hablar nada. Esa es una guerra perdida, lleno de coca por todas partes. La situación del Cauca es sencillamente catastrófica. La situación del Chocó lo demuestra. El secuestro de este candidato a la alcaldía del Alto Baudó, la situación en el norte de Antioquia, la situación en el Catatumbo no puede ser más deprimente, la situación en Arauca es gravísima, la situación en el Caquetá, en todas partes. El país está rodeado de violencia, el panorama es sombrío. ¿Cuándo será que entendemos que este es nuestro problema capital? A nosotros nos parece importantísimo que se hable de la economía naranja y que se impulse la economía naranja en lo que se pueda, y que el presidente monte mucho en avión, eso está bien, y que vaya aquí o allá, pero por Dios, unas cuantas horas de escritorio, un cambio sobre la realidad y sobre todo tener ideas claras sobre lo fundamental, el acuerdo sobre lo fundamental, de lo que hablaba Álvaro Gómez Hurtado y que ustedes pueden leer en las páginas para siempre memorables del libro que ha escrito Juan Esteban Costaín, un libro maravilloso que no es solamente sobre Álvaro Gómez Hurtado, sino sobre su siglo, sobre su tiempo, sobre lo que él vivió y sobre los ideales por los que vivió y por los que murió. Pues bien, estábamos hablando de ese acuerdo sobre lo fundamental que es hoy más imperioso que nunca. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo primero y lo fundamental? Como en las épocas primeras del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el acuerdo sobre lo fundamental es el acuerdo sobre la seguridad. Sin seguridad no hay nada en Colombia, con crímenes aquí y allá y en todas partes, en Bogotá, disparos desde una camioneta con armas largas en contra de la policía, otra vez, otra vez. La situación en la ciudad de Bogotá tampoco puede ser calamitosa. Las cifras que vienen de Cali son trágicas. Más de 50 muertos por cada 100.000 habitantes.
Eso parece una de las peores ciudades de Venezuela. Medellín está mucho mejor porque no tiene sino 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Una cifra afrentosa. Esto no puede suceder. El panorama es sombrío. El acuerdo sobre lo fundamental es indispensable. Y sobre lo fundamental hay que trabajar y hay que luchar. ¿Dónde están las fumigaciones contra los cultivos ilícitos? ¿Eso de qué depende? De que el presidente entienda algún día que sin fumigaciones, es decir, sin combate efectivo, real contra el narcotráfico, no hay nación. Sencillamente no hay nación. Y así pasa en este panorama sombrío. Si lo trasladamos a los temas económicos, volvemos a encontrarnos la misma realidad. Una realidad deprimente, una realidad deprimida. Lo que está pasando con el fracking es una mala comedia. Estamos esperando la sentencia del Consejo de Estado. Hoy hablaremos con un muy distinguido representante de la Universidad, Sergio Arboleda, que le presta otra vez un gran servicio a la nación haciendo estudios de fondo sobre el fracking. Es que sin petróleo no somos viables. Es tan sencillo como eso. Y por eso los comunistas y los bandidos que lo entienden y que quieren que no seamos viables, que este sea un país despedazado, porque es la manera como los comunistas reinan. Los comunistas no reinan en países prósperos. Eso no se ha dado el caso y no se dará jamás. Los comunistas no reinan sino en países deprimidos, en países azotados por la violencia y carcomidos por el hambre. Y por eso quieren que Colombia sea eso, un país destrozado por la inseguridad y dominado por el hambre de los conciudadanos. Por Dios, acuerdo sobre las cosas fundamentales, señor presidente. Tenemos que exportar porque no estamos exportando nada. Tenemos que producir fracking porque sin fracking Colombia no será viable a la vuelta de muy poco tiempo. Y eso es que está en manos del Consejo de Estado. Las grandes decisiones sobre el país no la toman el presidente de la República y los ministros y el Congreso de la República haciendo leyes, sino los jueces, que debieran limitarse a la tarea fundamental, inmensa, de administrar justicia. Y no lo están haciendo, sino que están administrando el país. Esto, por todas partes, lo que demuestra es un panorama sombrío, por donde ustedes lo miren. Y lo que tenemos a la vista otra vez de parte de la Contraloría General de la Nación es volver a los antecedentes de la Constitución del año 91, que alguna cosa buena tenía que hacer, y era quitarle a la Fiscalía General de la Nación el poder preventivo, es decir, el poder de coadministrar. Y por esa razón se fueron para la cárcel 4 contralores generales de la República, uno detrás del otro, por la corrupción enorme que trajo ese poder coadministrador. Y vamos para allá. Seamos sinceros, seamos francos. El panorama de la nación no puede ser más sombrío. Volvamos sobre los temas esenciales, hagamos un acuerdo sobre lo fundamental y que el presidente aterrice en la realidad y que el mandato presidencial no se mide en horas de vuelo, sino en hechos que transformen la realidad colombiana, que hoy es tan dramática como la estamos viviendo, en el campo de la seguridad, en el campo de la economía, en una economía pujante y en un país viable, porque los colombianos no nos matemos, porque la seguridad vuelva a reinar en las ciudades y en los campos, porque destruyamos el cáncer del narcotráfico y de las ollas del microtráfico, y porque volvamos a vivir en paz y en progreso, que es lo que la nación espera.